yo siempre digo que este año va a ser recordado como el peor de la humanidad por las generaciones presentes. Es para mí un gusto recibir en nuestros estudios a Estuardo Valdés de Bonilla desde Guatemala, con quien vamos a conversar sobre temas de la actual coyuntura. Vamos a hablar de la actual coyuntura, vamos a hablar de la crisis, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de todo lo que nosotros podemos aportar en materia de comunicación para que cada uno se forme una opinión, para que cada uno tome la parte que le pueda servir para su grupo familiar. Eso es importante, conocer la opinión de profesionales. Estuardo Valdés Bonilla, muy buenas noches. Les saluda Luis Bernal desde Houston, Texas, para la plática. Es un gusto recibirlo. ¿Cómo está? Bien, gracias Luis, muchas gracias por la invitación. Acá desde Guatemala, un saludo para todas las personas que nos estarán escuchando. El día de hoy trataremos de aclarar algunas inquietudes que estamos viviendo en estos días. Como usted bien decía, han recordado como de las peores fechas, o para nosotros la peor fecha de nuestra generación. Estuardo Valdés, si usted pudiera definirse en pocas palabras, ¿cuál es su área de trabajo? ¿A qué se dedica? Cuénteme. Bueno, inicialmente soy psicólogo, graduado como primero psicólogo clínico y luego psicólogo industrial o de administración de recursos humanos. Y tengo también especialidades en el área de coach. He trabajado, incursionado en el coach y últimamente en el coach tanatológico. No creo en las casualidades, sino creo que como que nos enmarcamos en un momento. Y yo desde el año pasado he estado trabajando mucho lo que es el área de tanatología, que consiste en trabajar todo lo relacionado a pérdidas y duelos. Tenemos acá en Guatemala una asociación íntegra, se llama, con la que trabajamos con cuidados paliativos y personas, tratamiento al final de la vida, ayudar a las personas en esos procesos. Dentro del área de recursos humanos, pues el área principalmente de capacitaciones, consultorías, trabajan del lado con las empresas, con el personal. Y la clínica, pues si mi base es clínica, pues no la dejo. Como que esto ha sido un soporte que nos está ayudando. Además, pues por hoy soy el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala. Estamos trabajando un programa de salud mental acá en Guatemala, apoyado por el Colegio de Psicólogos, para tratar de, por lo menos, enviar mensajes, cápsulas motivacionales a las personas con lo que estamos viviendo el día de hoy, que yo creo que ya no es lo médico, porque ya todo el mundo sabe qué es la enfermedad, sino que ahorita como que la preocupación es más el área de la salud mental, donde se está manejando o se está viviendo o doliendo mucho todo ese aspecto de ansiedad, esa preocupación, y no creo que sea solo del hoy, sino esa preocupación de lo que va a venir mañana. Aquí en Guatemala estamos en toque de queda de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Sin embargo, la gente como que le entra la desesperación a las 4 menos 5 o 4 menos 10 y salen corriendo a la tienda o se atrasan un poco. Han habido cantidad de accidentes entre esas horas. La policía capturando gente. Hay alrededor de como 4,000 o 5,000 personas detenidas. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero 5,000 personas detenidas, casi que son 5,000 personas con probabilidades de contagio en algún momento. Pero la preocupación crece hoy por lo que estamos viviendo. Dentro de una semana para saber si se va a quitar o no quitar el toque de queda, y después lo que viene. Esta crisis que si en el 2008 dijimos que era la crisis económica, esta es la hecatombe económica. Yo diría que como que es la reconstrucción del mundo. Como que fue una sacudida, como que el mundo estaba dando vueltas y vueltas y en eso frenó y botó a medio mundo. Y ahorita empieza a dar vueltas otra vez y como que todo el mundo tiene que agarrarse de nuevo. Creo que por ahí es donde estamos.
La psicología clínica es una disciplina que tiene mucha importancia en estos momentos y lo vamos a enfocar en el siguiente sentido. Cuénteme. Usted sabe de que la gran mayoría de la población en cualquier parte del mundo es asalariado. La gran mayoría es asalariado. Los millones de millones somos asalariados. No somos grandes empresarios, no somos, ni siquiera somos a veces propietarios de nada. Solamente tenemos como propiedad el trabajo. Si una persona no tiene trabajo en un hogar y es el sostenimiento de ese hogar, todo se viene abajo. Todo radica en el sostenimiento económico de la familia. Y eso, quieras o no, esta crisis lo viene a dejar como así al desnudo de qué tan vulnerable es la clase laboral en el mundo. Yo le decía a alguien, mire, si aquí en Estados Unidos la gente depende de su salario, donde 10 millones de personas están desempleadas hasta el día de hoy, donde ha subido el desempleo más que en cualquier época, y que solo se compara con la crisis de los 50 o 30, no, ni siquiera tiene la magnitud, pues acá en Estados Unidos, de cuánto va a costar la recuperación económica y cuánto va a costar llegar al punto antes de la explosión de esta crisis. La clase trabajadora, como en Guatemala, como en Centroamérica, como en Latinoamérica, como donde sea, está supeditada a la fuente de trabajo. Y usted que trabaja en el área de recursos humanos me va a poder explicar cuál es el efecto psicológico que causa en una persona la pérdida de su empleo. Una interesante pregunta. Y bueno, de por sí, muchos ya perdieron el trabajo. Estos ya están enfrentando la consecuencia. Pero hay otras personas que todavía no han perdido el trabajo y pienso que esos son los que están más preocupados. El ejemplo va a sonar así duro. Si, por ejemplo, no es lo mismo que usted piense que lo vayan a condenar a muerte a que ya esté condenado a muerte. Y una vez que ya está condenado a muerte, solo es esperar cuándo es la fecha de la muerte. Ejemplo desesperado y feo. Pero como para que lo analicemos. Para muchos, bueno, yo creo que para todos, nos transformó el mundo. Nos transformó la mente. Y todavía quisiera tocar un punto, porque usted hablaba de la clase asalariada. Pero yo quisiera agregar algo más. Los de comercios informales. Ya no digamos eso. Porque ese es más duro todavía. Porque los que tienen, hay empresas buenas que han decidido decirle a la gente váyase a su casa, descanse y mantiene su salario. Hay empresas regulares que también hay que entenderlas, que le están diciendo a la gente váyase a su casa, le voy a pagar la mitad del salario y la otra mitad tomemos la cuenta de vacaciones. Hay otras empresas que les están diciendo váyase a su casa, gracias por estar con nosotros, mantiene su trabajo, no le pago su salario porque no tengo cómo pagarle y cuando arranquemos le pago de nuevo. Y hay empresas que están despidiendo. Ahora, veamos el tipo de negocios que hay. Por ejemplo, negocios de primera necesidad, supermercados, farmacias. Estos siguen trabajando. Las personas están trabajando, pero están preocupadas por enfermarse también. Vamos con negocios como comidas. Comidas a domicilio. No sé cómo estarán ustedes en Houston. Aquí en Guatemala sí está permitido que pedir comidas a domicilios, pues todavía el negocio se mantiene. Sí. Pero la comida a domicilio es cara. Ahora, Por el envío. Por el envío. Y ahora vámonos a otro. El restaurante donde las personas van a comer. Todos los restaurantes están cerrados. Guatemala somos un país, yo diría, todavía un 60% agrícola y un 40% comercial, y dentro del comercio está el turismo. Entonces,
Nuestros agricultores sí siguen trabajando. Creo que Guatemala va a ser una fuerza importante para Centroamérica porque no toda Centroamérica es agricultora. Yo diría que solo Guatemala. Y Guatemala va a tener que dar un soporte agrícola a toda la parte sur de México. Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Porque son áreas que no se mantiene la agricultura. Tiene que garantizar el consumo de su población Guatemala, ¿verdad? Exacto, pero aquí estoy hablándole del escenario positivo, donde podemos subsistir con la agricultura. Cuando muchos teóricos han hablado que la agricultura tiene que desaparecer, pero yo creo que aquí pero le estoy hablando del escenario positivo. Ahora hablemos situaciones de comercio. Por ejemplo, le doy consultoría a una empresa que no tiene artículos de primera necesidad. Ellos se dedican a vender maletines, valijas de viaje, bolsas. Al finalizar esta situación que estamos viviendo, ¿quién va a querer comprar una bolsa? No es un artículo de primera necesidad. Esa empresa va a tener que esperar por lo menos un mes, hablando positivamente, o 2 meses para arrancar. ¿Qué hace esa empresa con todas esas personas? Y esas personas también saben, creo que por lógica, sin que se los diga el dueño, que una empresa que trabaja por ventas, trabajan en base a comisiones, saben que sus comisiones no van a ser interesantes. Entonces esto nos viene primeramente a encauzar como que tenemos que revisar nuestro presupuesto. ¿Y cuántas personas saben manejar el presupuesto? Se han presentado acá en Guatemala hasta ahorita como que las tarjetas de crédito no van a cobrar intereses, que el agua, la luz se va a sostener, y eso es a medias porque ya algunos amigos ya han recibido recibos y la luz pues ya subió un poco. Porque ¿qué estamos haciendo en la casa? Gastando energía eléctrica. Entonces es una situación, el internet, que es una herramienta muy interesante, pero también se está consumiendo más. Vámonos al factor educación. Todos los maestros dejando clases. Como le comentaba al principio, doy clase en la universidad y me decía una alumna: licenciado, no me puedo conectar en su clase porque tenemos solo una computadora en la casa y somos 3 los que estudiamos en la universidad. Como que estamos teniendo todo ese cambio. ¿Por qué me estoy yendo a este preámbulo? Para que nos metamos ahora ya sin trabajo. O mucha gente aquí en Guatemala depende de las remesas. Las remesas se caen. ¿Cuánto deportado va a venir de Estados Unidos para Guatemala? Para El Salvador, para Guatemala, Salvador y Honduras, que son los 3 países que más personas pueden deportar. ¿Cuánto deportado enfermo va a venir? ¿Cuánto deportado endeudado va a venir? Y lejos de ser un apoyo, van a venir a convertirse en una carga para una economía, creo que ni inestable, que es la que vamos a tener, porque la balanza comercial se va a convertir totalmente negativa. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Obviamente, en la preocupación, preocuparse es adelantarse a ocuparse, preocupación. Esa preocupación lo que va a pegar va a ser en la salud emocional y mental de las personas. Van a empezar enfermedades, ansiedades, estrés, todas las enfermedades psicosomáticas, diabetes, hipertensión arterial, colon irritable. Hay mucha gente que no está enferma del COVID-19, pero tienen gripes fuertes porque las defensas se vinieron al suelo. La medicina está más cara. Los supermercados están abiertos, pero está más caro. Entonces, más egresos, menos ingresos. Ahí es donde viene la situación. Y me voy por el área todavía del mercado, del comercio informal o pequeños emprendedores que les llaman, que estos pobres sí van a tener que cerrar, van a tener que... Tengo un amigo que tenía un negocio de banquetes y me decía, antier platicaba con él, mira, me ofrecieron un trabajo, yo trabajé toda la vida en ese puesto de trabajo,
Como sé que mi amigo está viendo el mensaje, no voy a decir cuál es el trabajo. Pero me dice, mira, estaba en ese puesto de trabajo y yo me cansé de trabajar en oficina y decidí abrir mi negocio. Estudió para chef, pero ahorita todos los banquetes, los catering y todo está cerrado. Le llaman por teléfono de una empresa por la experiencia que él tiene y dice, mira, de tripas corazón, me amarro mi orgullo y acepto el trabajo. Y entonces una persona que va a trabajar pero se va a sentir insatisfecha en algún momento. Esperamos que logre, se va a tener que adaptar porque el ser humano es un ser que o se adapta o se adapta. Usted ha trabajado mucho en la parte de coaching y usted sabe perfectamente que una de las tareas es el hecho de levantar la productividad a las empresas. Correcto. El objetivo del coaching es eso, lograr mayor productividad y un ambiente de trabajo en equipo, un ambiente armonioso. Pero ¿cómo le puede usted manejar a un grupo de gente si como que le están poniendo una hacha, ¿verdad?, sobre la nuca, ¿verdad?, que tiene que trabajar, pero a sabiendas de que está exponiéndose? El solo hecho de salir implica exponerse, pero que tiene que ir a trabajar porque, por ejemplo, los call centers no descansan, ¿verdad?, porque prestan servicios de comunicación o de ese tipo de servicios esenciales, no pueden cerrar. Sí. Entonces, ¿cómo hacer ese balance entre familia y trabajo en esta época de crisis, tan sabiendo de que puede llegar con el virus a su casa? Sí, interesante. Que por necesidad tiene que salir. Claro. No es porque él decida, sino que porque tiene que ir. Y aquí está tocando un punto interesante. Toquemos los call centers. En los call centers las personas están amontonadas, decimos acá en Guatemala. No tienen un área con un espacio sino que tienen que estar conviviendo en menos de 1 metro porque como que están en filas. Eso ya es un riesgo de contaminación. El solo área física. Solo el área física. 2, el área emocional. Se contagian todos. Sí. El área emocional de que están escuchando llamadas donde las personas están ansiosas. Y dentro de esa su ansiedad actúan en forma agresiva, en forma triste, en forma molesta, no entienden. Y un tercer punto, platicando con un amigo de un call center de El Salvador. Las llamadas han bajado y se les paga por llamadas. Entonces, ¿cuántas personas llegan y trabajando 8, 10, 12, 14 horas y ganando lo que ganaban cuando trabajaban 3, 4 horas? Entonces ahí salen con el desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste económico que no alcanzaron la plata y con el riesgo de contaminarse. Y me voy a ir a otra área más difícil todavía, los supermercados donde están contactándose con las personas. Y otra área más difícil, los agentes de seguridad, las enfermeras, doctores, donde hay algunos, están pasando algunos videos un poquito alarmantes que me preocupa también tantos mensajes negativos, cuando se aparece un médico llorando porque no puede abrazar a su hijito. Pero también el médico, su juramento hipocrático por un lado, su vocación de servicio por el otro, que va amarrado con el juramento. La preocupación de poderse enfermar o el no poder atender a la familia. Hoy miraba las noticias, me llamó la atención, porque todo el mundo le pone la atención a los grandes personajes. Pep Guardiola dicen que dio no sé qué cantidad de dinero como un donativo por el coronavirus y hoy fallece la mamá de Pep Guardiola por el COVID-19. Entonces estoy ayudando, pero al mismo tiempo como que no estoy recibiendo o estoy entrando en algún momento en ese tipo de situación. ¿Valdrá o no valdrá la pena? Y ahí es donde en algún momento las personas están entrando en conflicto. Ahora, como usted me decía, el coach es un acompañamiento, pero yo no le puedo decir a la persona qué es lo que va a hacer, sino que tengo que preguntarle qué quiere hacer. Y ahorita el momento, lo voy a decir románticamente, es reinventarnos, pero ¿reinventarnos a qué? Porque en este proceso de cuarentena hay gente que está encerrada, deprimida, durmiendo, comiendo.
Hay otras personas que están pensando que dejan de comer y que dejan de dormir porque quieren ahorrar, porque no sabemos cuánto va a durar esta situación. O también alguien que son los menos que están pensando en el proyecto de qué van a hacer para salir adelante. Entonces por ahí es donde teníamos que trabajar. Y partiendo del coach que usted me preguntaba, es preguntarle a la gente dónde está ahí, dónde están ahorita y hacia dónde quieren llegar. Porque si alguien está aquí y se quiere quedar en el aquí, ¿cómo lo ayudo? Pero sí le tengo que preguntar a la persona. Hay personas que ya están viendo imposibles. Alguien me dice, mira, a ver, ¿cómo fue que me lo dijo? Me lo dijo como muy fuerte. A ver si no me muero en esta angustia, en esta crisis. Y la pregunta, la lucha es esa, sobrevivir. sí, y le pregunté, ¿querés sobrevivir o te querés morir? Hoy por hoy me dice, con lo difícil que veo que viene el mundo, yo preferiría morirme. Ups. Así de trágica la Así situación. de trágica la situación. Entonces tenemos que ver diferentes tipos de escenarios. Vaya, veamos la parte de recursos humanos. Usted, cuando trabaja con recursos humanos, propicia un ambiente de armonía, ¿verdad? Ese es el ideal, el equipo, el trabajo en equipo, y que qué tan importante es darse un abrazo, y qué tan importante es el saludo, y que llevarse bien con los compañeros de trabajo. Y ahora usted en su coach le tiene que decir, guarde los 6 pies de distancia, porque no puede hacer más. Solo es una economía de sobrevivir. A quien quede con trabajo y a quien quede con salud. ¿Cuál es la prioridad en este tiempo donde muchas empresas, donde muchas compañías no tienen la capacidad de pagar salario? ¿Qué le dice usted ya no al trabajador, sino a la empresa? ¿Qué le va a decir? ¿Usted qué le va a decir? Ya. Bueno, pues, mira, aquí, bueno, ¿qué es recursos humanos? Recursos humanos hay que pensar en la persona. Tiene que pensar en el grupo y tiene que pensar en la empresa. Entonces, ¿qué estoy viendo yo como recursos humanos? Entre personas, como que se ha generado más situaciones negativas. Han habido más choques porque toda la gente está tensa. Entonces, esos 6 pies que usted decía de distancia creo que son buenos. Porque la gente ahorita está como viendo, aquí utilizamos, como que le estamos poniendo zancadilla a una persona a la otra. Porque ya saben en las empresas que van a haber recortes de personal. Entonces, aquellos, siempre hay personas buenas y personas malas. Aquellas personas malas que le están metiendo cuchillo a las personas buenas para que mejor salgan de ellos y esas personas quedarse. Y eso está generando conflicto. El gobierno dice que no hay que despedir gente, sin embargo están despidiendo gente. Entonces, conocí una institución que a toda la gente de recursos humanos la tuvieron trabajando, pagando nómina, haciendo esto y lo otro, y el último día, ya que pagaron todo, despidieron a casi todos recursos humanos. Entonces, recursos humanos en algún momento es el corazón, y si ese corazón está infartado, ¿qué pasará con la empresa? Ahora pongámonos del lado de la empresa. ¿Qué hace una empresa que no tiene ya dinero para pagarle a la gente? Entonces, si viene el gobierno, no está generando. Digamos, aquí tenemos los centros comerciales cerrados. Y la moda antes, no sé si en El Salvador también era, en Guatemala también era. No existían centros comerciales, existían un montón de tienditas informales en las calles principales. Allá por el área céntrica de El Salvador Viejo, eran todos los negocios. Aquí en Guatemala, toda la zona 1. Pero luego todo el mundo emigró a los centros comerciales. Hoy, estos negocios de la zona 1, esos negocios de ¿cómo se llama?, de El Salvador Viejo, me imagino que son los que están abiertos. Pero la gente estará llegando a comprar ahí. Porque no creo que ¿cómo se llama?, que la gente ahorita quiere ir a comprar ropa. Yo conocí un fenómeno interesante en la época del Salvador, cuando fue en la época de violencia, crisis, guerra y todo lo demás. Ahí fue donde las mujeres salvadoreñas fueron las que sacaron la casta para sacar adelante a El Salvador. La economía se convirtió en una economía maternal, por ponerle un nombre. Y Productos Avon, me recuerdo que su negocio fue ahí el vender tintes de cabello. Cuando el negocio de Avon era
perfumes, cremas, pero las señoras se tenían que arreglar, verse bien, porque sus esposos estaban en crisis, en pleitos, en la guerra, que los habían dejado y todo, y sacaron el comercio adelante, pero porque tenían que salir afuera. Pero hoy, comprar ropa para estar adentro de la casa, o comprar un tinte, o comprar una crema, me imagino que siempre hay excepciones, pero la autoestima de la persona, la apariencia física se está deteriorando en algún momento por esa situación que se está manejando. Cuando se recibe una llamada, me dice una persona que me llamó un día, mire, me llamaron, cada vez que me llaman de la oficina pienso que me llaman que me van a despedir. Entonces yo le decía, hágase la idea entonces que la van a despedir, entonces no se asusta tanto. Fácil decirlo, pero difícil, porque sí, yo no creo que esta situación vaya a ser de 15 días más. Yo pienso que nos vamos a finales de mayo. Universidades aquí en Guatemala están ya avisando que se siguen las actividades vía virtual hasta el 31 de mayo. Educación también. ¿Cuántos papás, además de estar trabajando, tienen que estar pendientes en la casa de darle clases a los hijos? Porque los maestros no están dando clases, sino que solo están dejando tareas. Es otro problema que estamos manejando. Entonces no hay dinero para pagar colegios. O muchos papás no quieren pagar colegios, porque ¿para qué voy a pagar colegios si mis hijos no están yendo? Y entonces también por ahí viene otro problema. El problema de... Todo el grueso de gente que trabaja ahora a clase quedó también fuera. Sí. Los colegios no están cobrando, por lo tanto no están pagando, ¿no? Exactamente. Y aquí en Guatemala, como se dan 10 meses de clases, ya a muchos no se les pagan los 12 meses, aquí tenemos un aguinaldo y un bono 14 a medio de año, y hoy muchos colegios se quitan eso pagando por facturación. Entonces también ya estas personas ya no están metidas en una nómina, sino que están dentro de un programa de facturación, y por facturación en cualquier momento les pueden decir hasta pronto. Cuando los derechos laborales no están respetándose, mucha gente puede decir que injusta la empresa, ¿verdad? Pero como es una cadena de consumo, ningún empresario se puede dar el lujo, como alguien decía en El Salvador, que cerrar un país es un lujo porque se para todo. ¿Y quién le paga a quién? Los empresarios tienen la buena voluntad, pero no tienen los recursos. Correcto. Porque ellos dependen también de sus ventas, ¿verdad? Entonces, en Guatemala como en El Salvador abunda el negocio informal, y esta crisis lo que va a traer es más negocio informal. Correcto. Porque mucha gente que trabaja formalmente se va a quedar sin trabajo. Sí. Y va a caer en una cadena de que a lo que se venda, pues. Sí. Va a salir un montón de gente afectada y por lo tanto se va a dedicar al negocio informal, como siempre sucede. Sí. Que la gente que tiene menos recursos siempre paga las consecuencias. Correcto. Pero esta crisis lo que está demostrando es de que no está afectando solo a los que tradicionalmente afecta, porque es una cadena. Si no hay trabajo, no hay ventas en los grandes centros comerciales. Entonces, ¿cómo trabajarla desde el punto de vista de psicología clínica de una familia que está en un escenario tan incierto, pero con una expectativa negativa? ¿Cuál sería la recomendación que usted como profesional en psicología le da a ese grupo familiar para enfrentar esta crisis? ¿Cuál sería así como una receta, diría yo, a ese grupo familiar, no solamente a uno, a todo el grupo? Bueno, está difícil, la pregunta está muy, muy difícil, no más que difícil, compleja, porque primeramente yo creo que habría que conocer qué está pasando en las familias. Porque aparentemente, ¿qué es un hogar? Un hogar es el lugar donde las personas se interrelacionan, se comunican, se mantienen en un ambiente de paz. Ahora, ¿cuántos hogares vivían antes de esta situación un ambiente de paz? Desintegración familiar,
disfunción familiar. He sabido que hay muchos problemas ahorita de violencia intrafamiliar. Los niños, como dicen ustedes, los cipotes, los chavales, nosotros decimos los patojos, que no están acostumbrados a estar encerrados. Se recuerda usted y yo, en nuestras generaciones salíamos a jugar, fútbol a la calle, a jugar. Hoy los patojos encerrados en computadora, los que tienen, y los que no, sentados en una calle sin hacer absolutamente nada. Hoy encerrados en su casa, se sienten como aislados. Y en casa no hay comunicación, porque su mejor comunicación es fuera de la casa, porque no hay buena comunicación. Entonces se sienten presos. Eso genera un ambiente de inestabilidad. Imaginemos que también ahí, si hay papá y mamá, no se llevan o están peleando, o él andaba ya con alguien, o ella con alguien, o estaban a punto de separarse. Y hoy la naturaleza los manda a que se encierren. ¿Estarán mejorando su relación o se estará convirtiendo eso en un infierno más? Anteriormente se recuerda, antes de esta crisis, los niños, papá, ¿me das permiso de ir a jugar con el vecino, verdad? O al revés. Sí. ¿Le das permiso a fulano que venga a jugar conmigo? Sí. Se rompió todo eso. Sí, porque ahora cada quien en su casa. No puede convivir con nadie. Al vecino usted lo ve como apestado y a usted lo miran peor. Sí. Imagínese. Hasta da pena saludar. ¿Qué recomendar a ese grupo que está suponiendo que están solo pasando el agua, verdad? Protegiéndose en su casa? ¿Qué hacer? Yo creo que ahorita es el momento de platicar, de comunicarse, de expresar emociones. Pero ¿quién toma la apertura? A mí me interesaría como preguntarle a las familias, ¿quién de la familia es el líder? ¿Quién quiere enfrentar la situación de hablar a la gente? Y creo que es bueno como programar actividades en la casa. Me hablaba una persona que dice que de 6 a 7 de la noche se están reuniendo para platicar. Apagan televisión, apagan música y todo, y platiquen. Los primeros días, porque ya llevamos 3 semanas en esto, los primeros días solo papá hablaba, solo mamá hablaba y los patojos callados. Hoy ya los chicos ya participan, ya hablan un poco más. Creo que ahorita este es un punto. El segundo punto que creo importante ya para caminarlo para más adelante es revisar el presupuesto familiar, porque a veces trabajan 3 personas y puede ser que usted tenga su presupuesto bien, pero su hijo que trabaja, su presupuesto está mal, o su esposa, su presupuesto está mal. Hay que juntar los 3 presupuestos para sentar y ver cómo salimos. Ir quitando cosas innecesarias. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado mucho a la comida rápida y que traigan comida. Yo aquí en mi casa dije, no comida de afuera. Aunque eso signifique que tengamos algo, pero ahí nos entretenemos, cocinando, aunque sea frijolitos o aprendiendo a hacer cosas, pero creo que tendremos que renunciar a lo suntuoso, a lo no necesario en este momento. Agreguémosle un punto ahí. Usted no me dejará mentir, la gran mayoría de gente asalariada hace un presupuesto mensual, ¿no? Como me van a pagar al fin de mes, yo hago un presupuesto de que me alcance hasta fin de mes. El problema hoy es que usted no sabe cuándo va a tener ingresos. Esa es la gran mayoría de la población, tiene esa incertidumbre. No puede programarse que el último día de abril le va a llegar un pago. Sí. Y ahí va a solventar todo. No puede saber ni siquiera que al final de mayo va a recibir un pago. Correcto. Entonces, tiene que hacer un presupuesto totalmente distinto a los que estaba acostumbrado a llevar. Hay que hacer una reducción. Aquí se me viene a la mente, más o menos hace unos 10, 15 años, Argentina, donde ellos hacían cálculos de indemnización diaria, porque tuvieron una hiperinflación, no me recuerdo cómo es el nombre de cuando se dice hiperinflación, donde cayeron en el desespero todos.
Mucho cuidado con las tarjetas de crédito, porque hay personas que dicen, bueno, usemos tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito aguanta hasta ahorita, y me imagino, a mí me acaban de llamar hace poco para ofrecerme una cantidad exorbitante de plata, y si me convencen o si yo estoy acostumbrado a vivir con esas situaciones, la acepto, pero después la paga, esos impuestos, se les va a triplicar, entonces mucho cuidado con los créditos. Si alguna persona estaba pensando en cambiar carro, que se olvide el carro. Si alguna persona estaba pensando en que iba a hacer un viaje, que mejor lo ahorre porque en lugar de viaje a lo mejor va a ir al hospital o le va a servir para comida. Pero sí pienso que se tienen que sentar porque puede ser que en la casa 5 personas trabajando y cada quien pensando en su presupuesto, pero se les olvidó el prójimo que hablan y el prójimo primero es el más próximo que yo tengo. Han cambiado planes. Un amigo en calidad de broma, él se casaba la semana pasada y me dice, aquí como que me mandaron un mensaje y ahorita ya no planifico el matrimonio. Y la novia enojada y a punto de terminar y le dice, mira, ahorita mejor pensemos en cada quien en su casa, estamos platicando, seguimos una buena relación, pero ahorita como que o la boda ya no va a ser gastando todo lo que teníamos para gastar, porque generalmente muchos piensan en una fiesta impresionante, pero tenemos que quitarnos esa suntuosidad, empezar sí, también, ¿qué va a salir de esto? ¿Cómo trabajar? A nivel de educación yo estoy viendo la facilidad la educación va a cambiar, porque lo virtual a los chicos les está gustando más, los millennials, ¿eh? Para nosotros el internet y toda la tecnología, redes sociales, nos hemos tenido que adaptar. En cambio, la tecnología se tiene que adaptar a los chicos de ahora. Entonces la educación cambia. Para mí, creo que es una oportunidad de negocio. Esto que estamos haciendo con usted el día de hoy nos abre las puertas como para trabajar cursos virtuales. De hecho, ya nosotros tenemos pensados arrancar el 13 de abril un curso de tanatología y duelos y pérdidas virtual. Sale la mitad de precio de lo que lo damos presencial. Evitamos que la gente viaje, que gaste gasolina. Nosotros nos evitamos todo esto y creo que esa es como que una nueva oportunidad para invitar. Perdón por la propaganda, pero era como contarle. Fíjese otro detalle importante que se debe tomar en cuenta. Usted sabe de que antes de esto teníamos un fenómeno familiar, que incluso las personas iban a la mesa a comer con su teléfono o con su tablet o cada uno de los miembros en su cuarto, y llegaban al extremo de textearse en la misma casa. Ese era el escenario que se manejaba, como que la naturaleza ya estaba preparando el terreno, ¿verdad?, para distanciar socialmente a la población. Y esta crisis nos viene a decir, tenemos que comunicarnos más, pero con una distancia. Es una contradicción esto, es un fenómeno que no solo afecta a las regiones que no tienen ni siquiera buen internet, y está obligando a los gobiernos a facilitar el acceso de internet a muchas regiones. Fíjense lo que han hecho aquí en Estados Unidos a raíz de esta crisis. Las compañías servidoras de internet han sido contratadas por los gobiernos locales para que lleven unidades móviles de internet a las zonas donde normalmente no servía el internet, para facilitar la comunicación de la gente. Y esto está abriendo una brecha de posibilidades inmensas, donde yo siempre he insistido, por decirlo de ejemplo, yo siempre he insistido en un punto de referencia y digo, bueno, los gobiernos gastan mucho dinero en funcionarios públicos, mucho dinero. Sí. ¿Y qué tal si eso nos sirve para enfocarnos y decir, bueno, los congresistas ya no tienen que estar en el Congreso todo el tiempo? Ellos
tienen que trabajar desde su casa y solo el día en la plenaria van a llegar a levantar la mano. Todo lo demás lo pueden hacer desde su casa y les bajamos el sueldo a la mitad. ¿Me explico? O sea, tiene que salir una enseñanza, tiene que salir algo bien clave. Y yo no dejo de admirar al presidente de Guatemala, que a pesar de su discapacidad, él anda en el campo de acción. Llámenle como quiera, pero la gente quiere ver a su presidente en el campo de acción. Y él está dando una buena muestra de que quiere estar cerca de la gente. Y cualquiera con la discapacidad que él tiene se quedaría en su casa. Pero él está dando una muestra de que al pueblo hay que acercarse. Lo que los funcionarios de gobierno no lo hacen. En sus días normales se quedan metidos en el Congreso, en las comisiones de trabajo, y no salen al campo, no salen a visitar las comunidades. Y este momento nos ha dado una gran enseñanza. Si no aprendemos de esta, ¿de qué vamos a aprender? Yo creo que es un momento histórico donde tendríamos que entender, y ojalá que eso llegara a la cabeza de los líderes económicos, líderes sociales, líderes políticos, que es entrar a la solidaridad humana. Usted tocaba el tema, el internet, hay que bajarlo. Ojalá que no sea solo por este momento. La salud, pues nuestro presidente está pensando ahorita tenemos hospitales fatales. Entonces ahorita él es médico de profesión, él es médico y cirujano de profesión, entonces él tiene su mentalidad en trabajar en ese aspecto importante que se les ha olvidado al Estado, que es la salud. La educación, tenemos que fomentar educación y tenemos que generar ahorita microempresa, pero que no vaya a salir una microempresa, negocios así, que va a salir un banco dando un interés bajo, pero generalmente cuando uno firma un préstamo, la letra chiquita es donde, la que no leímos, ¿verdad? Y ahí es donde pueda venir alguna situación, pero yo creo que esta crisis nos tiene que llevar a una enseñanza, tenemos que evolucionar, Estados Unidos va a tener que replantearse y Centroamérica dependemos de Estados Unidos. México se va a tener que replantear ahorita. México está sufriendo mucho por negligencia del presidente. Lo mismo está pasando en Nicaragua. Esperemos que no vaya a pasar un Ecuador como estamos viviendo ahorita con Ecuador. Aunque tocar el tema es alarmante y esas fotos son dificultosas, porque también en estos momentos de dolor, que en un principio usted me preguntaba qué pasaba con la gente, pues con la que va a perder el trabajo. No solo es perder el trabajo, hay dolor, va a haber un duelo. Estamos viviendo ahorita un duelo anticipado. Ese duelo anticipado que significa todo el dolor que me va a provocar lo que no sé qué viene. Y estamos viviendo también de un duelo de aislamiento social, porque estamos adoloridos, porque estamos encerrados. Y entonces dentro de casa, que no estamos acostumbrados, porque ahorita están hablando del famoso home office. La gente no se nos ha educado para el home office, que puede ser una interesante alternativa. Yo conocí una empresa multinacional aquí en Guatemala que hace como 5 o 6 años empezó con el home office y quebró porque la gente no se le educó para eso. Entonces yo creo que también se van a tener que hacer programas. Es la oportunidad de cambiar la educación. Muchas cosas que nos enseñan que no sirven para nada. El home office funciona en la medida en que las empresas entiendan de que les favorece. Y que la persona también se habitúe a mantener un horario. Por ejemplo, si usted sabe que para poder tener home office hay ciertas actividades que sí se pueden hacer, pero la gran mayoría es servicio al cliente directo, ¿verdad? Uh-huh. Y no es solo eso. La gran mayoría. Entonces, pero hay una línea de trabajo que se puede estandarizar y para eso hay que hacer reglamentaciones bien importantes. Hay que preparar el terreno, hay que hacer las carreteras virtuales suficientes y capaces, porque a alguien le dice, ¿usted qué tipo de internet tiene? Fíjese que yo tengo uno de 5 megas. Ah, pero mi sistema corre a 25 megas. Entonces no podría trabajar desde casa.
no le sirve. Sí. Y entonces la persona dice, mire, pero si yo contrato 25 megas a la compañía, me va a costar 4 veces lo que ya pago. Me va a salir más caro. Entonces hay que hacer todo un mecanismo que facilite esas reglas. Esas reglas no están. Las compañías de internet, las compañías telefónicas son demasiado mercantilistas. No tienen esa visión que yo le llamo a mayor cantidad de huevos, más ganancia. ¿Me explico? Sí. Diversificar los clientes implica tener mejores utilidades, ¿no? Pero la mayoría de empresas se dedican a tener un producto cautivo, ¿verdad?, que es el que les da de comer, sin pensar en el cliente. El cliente necesita un servicio, pero no lo puede pagar. En un cantón, por decirle un ejemplo, allá por Quetzaltenango, allá arriba, posiblemente el internet que usted usa no lo puedan ellos ni siquiera tener ni en sueños. Correcto. No existe esa forma de comunicarse. Ellos se comunican todavía por radio. Hay zonas en mi país, El Salvador, donde la gente no tiene ni energía eléctrica todavía. Y tienen que bajar a la ciudad, al pueblo más cercano, a cargar sus teléfonos, si es que tienen teléfono. Sí. Entonces, ese aislamiento le está provocando serias pérdidas al mundo. Bill Gates anunciaba de un programa mundial de internet para todos, pero se quedó ahí en una idea. ¿Por qué? Porque las compañías siempre van a querer ganar antes de servir. Entonces, cuando usted no tiene una institución oficial, nacional, que se dedique a eso, usted queda en manos de la iniciativa privada. Y Guatemala y El Salvador no son diferentes en muchos aspectos. Solo el número de casos de COVID son diferentes ahorita. No, y también vamos compitiendo. ¿Ah, sí? Estamos casi que muy iguales. Imagínese. Y Guatemala, que es 4 veces más grande que El Salvador. Ahora mira, aquí hay algo interesante. ¿Qué tal? Yo no soy experto en economía, pero me comentaba un amigo que sí es experto en economía, que la economía del país, el 16% es del Estado y el 84% restante lo maneja la iniciativa privada. Pero el 84% está pendiente de lo que va a ser el 16%. Y entonces esas cosas que está haciendo los presidentes, nuestro presidente pues está haciendo cosas buenas, pero también está haciendo cosas malas. Zapatero a tu zapato a nivel de médico, salud, muy bien. A nivel del aspecto económico, a mi criterio personal, hay algunos errorcitos por ahí que tiene que aprender a dejarse asesorar. Pero esos errorcitos nos están provocando situaciones. Él en un momento fue muy tajante y viene y dice, nos vamos a toque de queda, de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Interesante. Pero como a los 3 días, seguramente vino ese 84% a decirle, estamos perdiendo, y entonces viene y él dice, miren, pueden salir, pueden hacer otro. Y entonces mira uno que el tráfico que se hacía a las 6 de la tarde, hoy se hace a las 2 de la tarde. Entonces la gente no ha entendido por esa misma psicosis que se está manejando. Aquí en Guatemala decimos es el país de las bolas, guatebolas. Y una bola que habían dicho que a partir de ayer entrábamos en toque de queda a las 24 horas y toda la gente salió desbocada a comprar, a desocupar negocios. Y cuando y el presidente dijo que no iba a hacer eso, pero sí anunció de que no se puede tomar licor en toda la Semana Santa. Hoy toda la gente salió a comprar licor, ayer y antier, en esa psicosis por mantener el comercio. Entonces, yo creo que sí, ahorita va a ser el momento, es como la oportunidad histórica donde el gobierno se tiene que sentar con el comercio, las cámaras de industria, las cámaras de comercio, la parte poderosa económica del país, con los sindicatos,
y con las personas como que todo el mundo nos vamos a tener que ajustar. El legislativo, yo no lo veo. Sí veo, como usted decía, el presidente lo veo. Aquí en Guatemala pues llegan buenas noticias del presidente salvadoreño también. Se ve la presencia de los presidentes, no se ve la presencia del ejecutivo, de los diputados no se ven. No sé en El Salvador cómo estará, pero aquí las cámaras de industria salen dando anuncios como bajémosle el salario a los trabajadores. Y yo pienso que ahí lo que se están generando es antipatía. Y ahorita no podemos pensar en ese egoísmo en el que hemos vivido constantemente. Tenemos que buscar ese compromiso, esa solidaridad. Fácil decirlo, difícil hacerlo, porque ¿quién quiere perder? Y entonces, el pobre que nunca ha tenido nada, pierde poco. El rico que tiene mucho, pierde más. Entonces, ¿quién va a soltar más? El rico no va a soltar, y el pobre que puede soltar, él solo se tiene que adaptar, porque el pobre no es de que esté soltando, es de adaptarse. Entonces ahí viene, estoy compitiendo, estoy colaborando, me estoy adaptando o me estoy absteniendo. Gracias a Dios yo no he visto que haya subido la tasa de suicidios, y espero que no suba. Pero sí, la tasa de mortalidad sí está subiendo. No sé cómo irá a vivir la situación política, cómo iremos a estar en 3, 4 meses, que creo que son de las situaciones que tenemos que estar como muy pendientes, porque las personas están así como ansiosas, y como que quisieran que aparezca alguien que me diga, deme la fórmula mágica para que yo vaya a estar feliz mañana, y no se puede. Porque vamos a estar viviendo en el día a día, en el hoy. Yo estoy mandando varios mensajitos y siempre les pongo, hoy estás bien, hoy estoy bien, mañana quién sabe. El mañana quién sabe no lo digo, pero sí les digo, quedémonos en casa, hoy estamos bien. Trabajar en ese, vivir el momento, porque si nos ponemos a pensar qué va a pasar más adelante, por ahí estaría la preocupación. En la parte general, en El Salvador se vivió una etapa muy difícil desde el punto de vista de seguridad, en cuanto a que muchos en una época nos refugiábamos en casa porque había balas por todos lados afuera, ¿entiendes? Y estamos pasando por una etapa donde afuera están las balas y aquí adentro todo está peor, ¿verdad? Entonces, el punto central aquí es, ¿qué es lo que se tiene que planificar? Porque si bien es cierto, tenemos que esperar a que se terminen las balas allá afuera, hay que pensar qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer dentro de 3 meses como país? Y ahí es donde usted dice, bueno, hay que llamar a todos a los que saben. Hay que llamar a la gente que sabe, no quedarme con que yo sé. Como un doctor no puede hablar de seguridad, no puede hablar de economía, pero hay gente especialista que sí lo puede hacer. Y hay que llamar a esos especialistas, y esta crisis va a demandar mucho trabajo psicológico. Sí. ¿Cómo trabajar a la población en la parte mental, psicológica, para que ese trauma se supere? Porque a lo mejor los adultos lo podemos manejar diferente, pero ¿cómo le dice y cómo le explica a un niño que usted no sabe cuándo va a poder salir a la calle libremente? ¿Cómo se lo explica? Sí. Si no sabe usted, tampoco. Los niños dicen, papá, ¿y por qué estamos encerrados? ¿Y cuándo vamos a salir? No sé. ¿Y cómo es que no sabe si ya está grande? ¿Me explico? ¿Cómo le explican a un niño que apenas sabe hablar que tiene que permanecer encerrado? Lo ven como un castigo, ¿eh? Y ahí es el papel. Larga. Esa parte psicológica, ya para ir cerrando, estimado, quiero que le deje a la población un mensaje psicológico de cómo la gente debe prepararse para mañana. Para hoy ya lo hablamos, pero para mañana, ¿cuál debería ser? Bueno, pues aquí tengo un mensaje interesante de Elizabeth Kubler-Ross. Ella decía que solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra y que no tenemos forma de saber cuándo se acabó o se acabe nuestro tiempo,
entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo como si fuera el único que tuvimos. Es un mensaje así como impresionante. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice el dicho. Y Luis, usted hablaba de algo, ¿cómo hablarle a los niños? Fíjese que a veces pienso que entienden más los niños que los adultos. ¿Cómo hablarle al adolescente que no vas a poder salir en 15 días? O en un mes cuando estaba acostumbrado a irse de parranda. O cuando estaba acostumbrado a irse a dormir donde su amiguito o donde su amiguita. ¿Cómo hablarle a la persona de la tercera edad que está encerrada en la casa y que se quedaba solita y ahora tiene que aguantar la carga de toda la gente? Y entonces yo creo que pensemos lo positivo, soñemos en grande. Digamos, los médicos van a dejar de ser los grandes protagonistas porque va a entrar la salud mental, donde vamos a entrar los psicólogos, vamos a entrar los de cuidados paliativos. La espiritualidad, no estoy hablando acá de religión, pero sí la iglesia dentro de la espiritualidad tiene que profundizar, tiene que trascender en el ser espiritual de la persona. Creo que el presidente tiene que dejar de ser protagonista, o los presidentes de nuestros países y los políticos, y tenemos que trabajar en equipo, demostrar ese famoso juntos podemos más. En 1976 tuvimos nosotros el terremoto aquí en Guatemala, que fue desastroso. Y vino el presidente Schelauer, en ese momento hizo una frase muy popular que decía: Guatemala, estamos heridos pero no de muerte. Casi que el mensaje sería: Guatemala, Salvador, Houston, personas que nos escuchan, estamos heridos pero no de muerte. Y cuando alguien está herido tiene que decidir, ¿quiere morirse ya o quiere seguir viviendo? Y mi invitación es decirles, sigamos viviendo. Perdón la expresión, jodidos estamos ahorita. Pero nosotros podemos salir adelante con un poco de esfuerzo, con un poco de dolor, porque a veces, ahorita tenemos una gran herida, digamos, tengo aquí mi herida y tengo una costra. Cuando me arranco la costra duele, pero tengo que convertirla en cicatriz, que esta costra se convierta en cicatriz para que esa cicatriz ya solo vaya a ser un recuerdo de esa transformación o de esa lección que estamos teniendo hoy en día de un mundo tan egoísta en el que hemos vivido, porque cada quien piensa en sí mismo. Da pena saludar a la persona de enfrente porque uno no sabe cómo están, y como que eso nos va a llevar a un mundo, buscar una civilización de amor. Qué bonito se oyó. Que construyamos. Ahora, ¿quién es el que empieza? No tengo que pensar quién fue fulano o que dijo sultano o que el presidente no. Tenemos que partir de nosotros, desde nuestro metro cuadrado. Y por ahí yo pienso que el mensaje, tal vez casi final, sería fomentemos comunicación. Pero ¿qué voy a hablar? Algo que valga la pena. Pero para poder hablar con alguien que valga la pena, primero me voy a hablar a mí mismo y decirme qué vale la pena para mí y qué ya no es necesario. Como que es un desprogramarse, un limpiar. Esa es nuestra USB en la mente, limpiémosla y empecemos a grabar de nuevo. Pienso que por ahí nos tenemos que ir. Una palabra clave en todo esto que usted le ha dicho siempre: reinventarse. Reinventarse pasa incluso por el hecho de que muchas personas no les gustaba comer en la casa porque no podían cocinar. Antes han visto obligados a aprender a cocinar para subsistir. Sí. Entonces, si no aprendemos, si no nos reinventamos, si no hacemos ese sacrificio que estamos obligados a hacer, y después de esto no aprendemos que la solidaridad humana está por encima de cualquier interés personal, no estamos haciendo nada por este mundo nosotros. Correcto. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que enseñarle a toda la gente que tenemos que ser solidarios. Sí. No solo en crisis. No tenemos que esperar a estar en crisis para ser solidarios. Porque muchos después de esta crisis van a seguir en lo mismo que estaban haciendo, enconchados egoístamente en su mismo mundo, sin ver más allá de las carencias de la humanidad. Y vamos a seguir destruyendo bosques, quemando selvas, vamos a seguir contaminando los ríos, vamos a seguir contaminando el aire.
y dentro de unas cuantas décadas va a venir otra catástrofe peor. Sí. Yo creo que ahorita la naturaleza se está limpiando. Menos contaminación. Toda crisis tiene un propósito, tiene un tiempo. Nos va a dar una lección. Dice un dicho por ahí, si la vida te manda limones, aprende a hacer limonada. Y los japoneses dicen, ante un problema, la persona exitosa va a encontrar una oportunidad. ¿Cuántos en el problema están cerrando los ojos y qué negativismo? Paren el mundo, que no puedo vivir, me quiero bajar del mundo. No, hay que seguir adelante. Sigámosle empujando para que el mundo siga dando esas vueltas para salir adelante. Solo es de esforzarnos, tener paciencia, tener calma, atender. No somos expertos y si un médico me dice, tómese su medicina cada 12 horas, me la tengo que tomar cada 12 horas. Si el médico me dice, no camine 3 días, no, pero generalmente tratamos de desafiar. Y entonces, hagámosle caso a lo que nos están diciendo ahorita. Creo que es un momento de meditación, de reflexión. Un bonito libro le caería bien a una persona. Oír bonita música. No ponerse a ver programas fatalistas, porque también hay mucha gente que está teniendo pesadillas, que es natural. Están tranquilos, pero en su inconsciente lo llevan. Entonces ya cuando duermen, entran con pesadillas, problemas estomacales, etcétera. Yo pienso que tenemos que tener calma. Ojalá que salgamos bien de esto. Esperemos en Dios que sí. Esperemos en nosotros que sí. Cada quien que busque al Dios que quiera o en quien crea. Las personas que profesan el ateísmo, pues que no creen aparentemente en un Dios, pero creen en algo. Que se aferren a eso. Aferrémonos a esa trascendencia de salir adelante, que en algún momento vamos a ser felices, porque la felicidad no es eterna, la felicidad es momentánea. Por ahí nos teníamos que ir y por ahí creo que iría yo cerrando mi presentación. Si en algún momento quiere que volvamos a platicar, con muchísimo gusto estoy a la orden. Esto siempre va a estar a la orden y siempre va a ser un gusto tenerlo en este programa, Estuardo. Gracias por su tiempo. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero hoy en día como que la han obligado a estar encerrada. Pero todos tenemos la misma conducta, todos en el mundo tenemos ese sacrificio que hacer. Y para mí es un gusto que haya estado en mi programa, y a los amigos que nos estuvieron viendo y escuchando, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Cada uno de sus comentarios son valiosos y los vamos a contestar de a poquito. Gracias, buenas noches, cuídense mucho. Esta fue La Plática desde Houston, Texas. Cuídense mucho. Gracias, Luis, feliz tarde. Igualmente, Estuardo, ya estamos fuera del aire.